Ok, entonces, después de estos principios para diseñar componentes, vamos a ver los principios en casos concretos de ejemplos. Nuestro primer ejemplo consiste en ordenar una lista de números. Esa es una tarea típica, frecuente en muchos problemas. Ordenar según algún criterio específico. A veces se ordena por fecha, a veces se ordena por nombre, por apellido, por posición. Mejor dicho, dependiendo de como usted quiera ver las cosas, ordena por el parámetro que usted quiera ordenar. Y típicamente se ordena ascendentemente o descendentemente, ¿cierto? Para efectos de este ejemplo, entonces nos proponemos resolver el problema siguiente: ordenar ascendentemente una lista de números. Este ejemplo es representativo del problema en general. Ordenar descendentemente es parecido, o sea, todos los casos son muy parecidos. Miremos los videos que preparamos para este ejercicio. Entonces vamos a ver desde cero cómo resolver este ejercicio de ordenar una lista de números. Lo vamos a ver con este video, yo les voy a ir contando a medida que avanza. Primero abrimos un archivo en Dr. Racket y empezamos por definir lo que es la metodología, cuál es el problema que vamos a resolver. El primer paso, representando la información en datos. El segundo paso, la firma, el propósito y el encabezado, ¿cierto? El tercer paso, los ejemplos y las verificaciones que hay que hacer. Todo esto hay que irlo haciendo como costumbre. Tercero, la plantilla. Cuarto, el código. Quinto, las pruebas. Y una vez yo he escrito allí todos los casos, todos los pasos de la metodología, entonces empezamos a desarrollarlos uno a uno. El primero, la representación de la información en datos. Aquí tenemos que ordenar una lista de números, entonces el dato que necesitamos es una lista de números y eso ya lo sabemos escribir, hemos visto varios ejemplos, dos casos, o vacío o cons, y allí quedó tal cual. Segundo paso, la firma, el propósito y el encabezado. La firma es de qué recibo y qué devuelvo. Recibo una lista de números, devuelvo una lista de números. El propósito, ¿qué pretendemos hacer con esta función? Entonces pretendemos que reciba una lista ordenada una lista de números y devuelva una lista ordenada de números. Entonces escribimos eso. Y ordenada ascendentemente. Y tercero, el encabezado. Entonces le damos un nombre, por ejemplo, ordenar a la función, recibe un parámetro ln, la lista de números, y devuelve algo del tipo lista de números vacío, por ejemplo. Pasamos a los ejemplos y verificaciones. Dado algo que debe devolver nuestro programa. Entonces el caso, si es vacío, devolver la lista vacía porque no hay nada que ordenar. Si es una lista que tiene un elemento, entonces devuelve la misma lista porque no hay nada que ordenar tampoco. El único elemento que hay ahí ya está ordenado. Si recibe la lista 3.2, por ejemplo, tiene que volver la lista 2.3. Si recibe la lista 2.3, tiene que volver también la lista 2.3 porque ya venía ordenada. Si es 4.3.5, devuelve 3.4.5 y bueno, y así podemos hacer muchos más ejemplos. Cuando consideremos que estamos listos, pasamos a volver esos ejemplos en chequeos. Entonces los chequeos usamos check, expect del Dr. Racket. Y entonces cada caso que hay allí de check, expect lo volvemos, cada caso de ejemplo volvemos un check, expect. Entonces el primero, que ordenar la lista vacía, debe dar vacío. El segundo, que ordena la lista que tiene solo el número 2, debe dar la lista que tiene solo el número 2. El tercero, con la lista 3.2, que debe dar la lista 2.3. El cuarto, con la lista 2.3, que debe dar la lista 2.3 también. Y el quinto, con la lista 4.3.5, que debe dar la lista 3.4.5. Una vez terminado ese paso, que es el segundo, pasamos al tercero, la plantilla. Entonces recordamos que lo que tenemos es una lista de números, entonces la plantilla va de acuerdo al tipo de datos. Como la lista de números tiene dos casos, o es vacía o no es vacía, entonces la plantilla tiene dos casos, o la lista es vacía o no. Si la lista es vacía, hay que ver qué se hace, y si la lista no es vacía, hay que combinar el primero de la lista con, como es recursivo, ordenar el resto de la lista. No olviden nunca salvar, como estamos haciendo allí, para que no se nos queden las cosas por allí perdidas. Entonces en la plantilla tenemos que corregir algo porque se nos olvidó colocar que no es combinar el primero y el resto, sino el primero con ordenar el resto de la lista. Entonces, bueno, ya vamos a corregirlo y una vez lo corrijamos, seguimos con el código. Si la lista que hay que ordenar es vacía, se vuelve vacío. Si la lista que hay que ordenar no es vacía, entonces habrá que combinar, ese combinar aquí lo llamamos insertar,
el primero de la lista con ordenar el resto de la lista. Entonces tenemos que incluir una nueva función en la lista de deseos. La función es esta función insertar, que recibe una lista de números, eh, un número, una lista de números y devuelve una lista de números en la cual ha insertado el nuevo número en la lista que ya estaba ordenada ascendentemente. O sea, es muy importante que se fijen ustedes que hay que recibir un número, esa función insertar recibe un número y recibe como segundo parámetro una lista ordenada ascendentemente de números. Luego lo único que tiene que hacer esto es ordenar, colocar el número nuevo ordenado en la lista que ya llega ordenada. ¿Por qué la lista ya llega ordenada? Porque es el resultado de haber llamado recursivamente a ordenar. Es el resultado de haber llamado recursivamente a ordenar. Esa ya viene ordenada. Y insertamos el primero en esa lista ordenadamente. Continuamos. Entonces, el encabezado de esa función se va a llamar insertar, recibe un número y una lista ordenada y devuelve una lista. ¿Cierto? El paso siguiente, entonces, es empezar a diseñar esa lista de deseos. Y entonces necesitamos ejemplos en esa lista de deseos. Entonces, volvemos. Si me entra, por ejemplo, 2 y la lista vacía, debe devolver la lista que tenía el 2 porque es insertar el 2 en la lista vacía. Pero si me entra el 2 y una lista que tiene 3, por ejemplo, entonces debe devolver la lista que tiene 2, 3, porque el 2 hay que insertarlo antes del 3. Pero si entra 2 en la lista que tiene el 1, devolver la lista 1, 2, porque hay que insertar el 2 después del 1. Igual, si es insertar el 2 en la lista 1, 3, devuelve la lista 1, 2, 3, el 2 en la lista 3, 4, devuelve la lista 2, 3, 4. Fíjense que los casos son como que lo debe insertar de primero, en la mitad, de último, en el intermedio. Ahora, si hay que insertar el 4 en la lista 2, 3, devolver la lista 2, 3, 4. Ya tengo bastante casos de prueba. Ahora los tengo que volver check expect. Con el check expect de Dr. Skin que ya hemos visto. Entonces, una vez hemos definido los ejemplos, los convertimos en chequeos. Entonces, si entra 2 vacío, me entra la lista, le devuelve la lista que tiene el 2. Si lo que entra es el 2 en la lista que tiene 3, devuelve la lista 2, 3. Si entra el 2 en la lista que tiene el 1, la lista 1, 2. En fin, vamos escribiendo uno a uno cada uno de los casos de chequeo para que nos queden listos. Entonces, ya que tenemos las pruebas diseñadas, entonces seguimos con los pasos de la metodología con nuestra función insertar de la lista de deseos. Entonces, el siguiente paso, la plantilla. Entonces, la plantilla recibe un número natural, recibe una lista ordenada y debe devolver, debe tener dos casos, o la lista es vacía o la lista no es vacía. Y si la lista no es vacía, entonces debemos combinar el primero de la lista con insertar n en el resto de la lista. Y ahora tendremos que definir todo eso, cómo lo hacemos en el código. Siguiente paso, código de insertar. Entonces, ¿cuál es el código? Si la lista es vacía, ¿qué tenemos que devolver? Pues la lista con el único elemento que estoy insertando. Entonces devuelve una lista que tiene como único elemento a n, que es el que estoy insertando. Si la lista no es vacía, hay que combinar el primero con insertar n en el resto de la lista. Y pues aquí vienen varios casos. Si Fíjense que tengo que insertar un número en una lista que está ordenada. Entonces voy a tener que comparar el número que voy a insertar con el primero de la lista. Si el número que voy a insertar comparado con el primero de la lista es menor, entonces n, el número n tiene que ir de primero de la lista. Por eso se devuelve cons n con la lista ordenada ascendente de números. ¿Cierto? Y colocamos aquí comentarios, si n es menor que el primero de la lista, n va de primero en la lista. Si no, entonces n no va de primero en la lista. Entonces, ¿dónde va? El primero de la lista sigue siendo el que estaba de primero colocando allí y hay que insertar n en el resto de la lista. Y ese es el segundo caso. Y lo dejamos comentado. Si n no es menor que el primero de la lista,
entonces es dónde debe ir n. El primero de la lista sigue siendo el primero de la lista y n va en el lugar que deba ir en el resto de la lista. Y eso es lo que acabamos de colocar aquí en el código. Y lo dejamos comentado para que quien venga a leer luego pues pueda leer esas cosas sin problema. Y ahora que hemos terminado, entonces ya podemos hacer las pruebas, que es el último paso en nuestra metodología de diseño. Entonces vamos a ejecutar todo lo que hicimos y deberíamos pasar las pruebas. Todos los check spec de insertar y todos los check spec de ordenar. Entonces vamos a ver si lo logramos. Si pasamos todas las verificaciones, las cosas van muy bien. Si no, habrá que corregir. Entonces lo corremos y vea, todos los 11 tests pasaron. Y como siempre vamos a hacer un ejemplo llamando a un ordenador, por ejemplo, ordenar la lista 435 y dar la lista 345. Este es un ejemplo completo de usar la metodología en un caso un poquito más complejo para construir una función con diseño recursivo y usando algunas funciones auxiliares.